nuestro microcontrolador para actualizar nuestras salidas, y está en constante uso en este monitoreo de entradas para la actualización de las salidas. ¿Okay? Entonces, otra forma de poder leer esas entradas se le llama interrupciones. ¿Qué hace una interrupción? Mire, la interrupción son pequeñas subrutinas, o son subrutinas que son prioritarias. O sea, si el programa principal tiene una interrupción y se ejecuta esa interrupción, deja de hacer lo que está haciendo el programa principal para poder atender a la interrupción. Entonces, las interrupciones realmente son subrutinas, ¿ok? Entonces, si aquí nosotros tenemos un programa principal ejecutándose y se activa una interrupción, inmediatamente la interrupción busca la localidad 004 donde va a enviarse o se va a ir la subrutina de interrupción. Se ejecuta esa subrutina de interrupción y va a poner esta instrucción en la subrutina de interrupción llamada readfie. O sea, cuando usamos subrutina, nosotros utilizamos el return, ¿verdad?, como instrucción, pero cuando es una subrutina de interrupción, se le va a conocer el return como readfie. Entonces, el programa de la subrutina de interrupción va a retornar al programa principal con la instrucción readfie y regresa al programa principal. Realmente el funcionamiento de estas subrutinas de interrupción son similares a las subrutinas normales que habíamos manejado anteriormente, ¿verdad? Lo que vimos en las subrutinas, que iba a la pila, las localidades de memoria, ¿sí? Todo hace el mismo proceso, solamente la única diferencia es que nosotros tenemos que las interrupciones siempre van a esta localidad. O sea, cuando se ejecuta una interrupción, inmediatamente va a la localidad 04 hexadecimal. Dentro de este microcontrolador que estamos viendo, existen 4 posibles fuentes de interrupción. Otros microcontroladores de gama alta pues tienen más interrupciones. Tienen 4 timers, o sea, nosotros tenemos aquí un timer 0 nada más. En microcontroladores de gama alta pueden tener hasta 4 timers, entonces tendría 4 interrupciones más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a tener una interrupción llamada int, y eso se debe a la terminal RB0 int de nuestro puerto B. Cuando se activa la terminal RB0, se ejecuta la interrupción. Hay otra interrupción llamada RBI, este es por el cambio de estado de 4 líneas de mayor peso del puerto B, que es de RB4 a RB7. Entonces, cuando cualquiera de ellas haya un cambio de estado, inmediatamente se genera una interrupción y se le conoce como interrupción RBI. Otra interrupción la ejecuta el timer 0, como ya vimos en ejemplos anteriores de la clase anterior. Cuando se desborda el timer 0, se ejecuta una interrupción. ¿Okay? Y otra interrupción es la escritura de la EPROM. Cuando finaliza la escritura de la EPROM, se genera una interrupción. Entonces, estas son las 4 interrupciones que maneja este microcontrolador. Bueno, ¿cómo es el proceso? Miren, para poder el microcontrolador generar la interrupción, va a salvar el contador del programa y lo guarda en la pila. ¿Okay? Un bit que se llama GIE del registro INCON, que se llama Global Interruption Enable, o habilitación de la interrupción global, es puesto a 0, lo que prohíbe cualquier otra interrupción.
Después, como les había comentado, se va a cargar el valor 004, que es donde se encuentra, donde va a ir la subrutina de interrupción. Entonces comienza a ejecutarse el programa de atención a subrutina, que se muestra a partir de la dirección 004 hexadecimal. Ese es a grandes rasgos el proceso del funcionamiento de una interrupción. Aquí vamos a tener el registro INCON. El registro INCON es el encargado, este registro INCON es el encargado de las interrupciones. Por eso se llama INCON, control de interrupciones. Aquí tenemos esta, que es la interrupción RBI, y es la habilitación, enable. Si tú vas a utilizar esta interrupción RBI, donde vas a utilizar cualquiera de los 4 bits de mayor peso del puerto B, la tienes que habilitar y ponerla 1. Si tú quieres utilizar la interrupción IN, donde nada más la terminal RB0, cuando se active esa terminal, genera una interrupción en el microcontrolador para generar una subrutina. O cuando utilizas el timer 0 como interrupción, hay que habilitarlo en ese bit, en el bit 5 del registro Lincoln. Cuando tú vas a escribir en la EPROM, vas a habilitarlo como interrupción, cuando vas a hacer una escritura en la EPROM. Estos son los 4 bits de habilitación, ¿verdad? Y este es el Global Interruption Enable, que debe estar, es un interruptor global. Cuando genera una interrupción cualquiera, si tú programas tu microcontrolador con estas 4 interrupciones, el microcontrolador nada más puede ejecutar una interrupción, nada más, no puede ejecutar más. Entonces, cuando sucede una de ellas primero, el GI que tú habilitaste en 1 por hardware se pone a 0 para que no haya otra interrupción, nada más puede atender una a la vez. Cuando termina la interrupción, de ejecutarse la interrupción o la subrutina de interrupción, vuelve a ponerse a 1 inmediatamente para atender otra posible interrupción en nuestro programa. ¿Okay? Y tenemos en este registro esta bandera que se llama la bandera de RBI, que cuando termina la interrupción se pone a 1. O esta otra bandera, que es la bandera de la interrupción IN, que cuando termina de ejecutarse la interrupción se pone a 1. ¿Sí? Y esta otra, que es la bandera del timer 0 interruption, que cuando se desbordó el timer 0 se pone a 1. ¿Okay? Estas, por programa, hay que borrarlas, porque si no las borran, o sea, si no lo vuelven a poner en 0, ya no se ejecuta otra interrupción. ¿Okay? Entonces, tienen que por programa hacer un borrado de la bandera de interrupción que se haya ejecutado. ¿Okay? Como pueden ver, ahí falta la bandera de la escritura de la EPROM. ¿Por qué no tiene bandera esa interrupción? Porque si ustedes se acordarán, cuando se escribe una memoria, cuando se hace una escritura en la memoria EPROM, cuando termina de escribirse, automáticamente la habilitación de escritura se pone a 0 con hardware. Eso lo comentamos cuando vimos este tema de la escritura de la EPROM. ¿Okay? Y aquí en el registro opción, ¿verdad? Vamos a ver el último bit que no habíamos visto de registro opción. En las diapositivas pasadas vimos esta, que es la resistencia SPULU, y todas estos bits que teníamos aquí era para configurar el timer 0. ¿Okay? Entonces, este bit INTDG, que es la interrupción por flanco descendente o por flanco ascendente, solamente
de la interrupción int, ¿sí? Nada más. ¿Para qué? Para habilitar el cambio hacia dónde quieres que se haga la interrupción, cuando sea en forma descendente o sea en forma ascendente. Y eso es poniéndole un 0 o un 1 en este bit del registro opción. Entonces, estos son los bits que intervienen en las interrupciones, ¿ok? Entonces, de registro opción nada más utilizamos este bit 6 en las interrupciones para el RB0, o sea, RB0, RB, ¿sí? Con ese, para determinar si la interrupción se ejecuta cuando va en forma ascendente el cambio o en forma descendente. Aquí vemos el proceso de las interrupciones, ¿sí? Ya habían comentado que la instrucción readfie es el retorno de la interrupción, ¿sí? Es importante recalcar que la subrutina de atención a la interrupción debe situarse en la dirección SER04, porque cuando se ejecuta, hay una solicitud de interrupción, inmediatamente el microcontrolador, el controlador del programa, lo dirige a esta localidad de memoria. ¿Okay? Bueno, vamos a ver las fases de la interrupción. Por programa debes habilitar las interrupciones mediante una instrucción que inicializa más o menos de la siguiente manera. Bien, vamos a cargar a W con este número binario y luego lo movemos o lo transferimos al registro INCON, el encargado de controlar las interrupciones. Si se fija, tenemos 3 ceros. Estos 3 ceros son de las banderas, ¿okay? De las interrupciones. Y luego tiene habilitado este y este. Y el globo, en 0, la EPROM y este. O sea, ahí estamos viendo que vamos a utilizar 3 interrupciones. Ustedes pueden utilizar 1, 2 o 3 o las 4, ¿verdad? En un programa determinado. Entonces, si las vas a utilizar, tienes que habilitarlas. Y habilitar el Global Interruption Enable. Debe estar en 1. Es como el switch o el interruptor general de las interrupciones. ¿Sí? Bueno. Para evitar que se produzca una interrupción mientras estás teniendo otra, el GI, miren, el Global Interruption Enable, se pone automático a 0 por hardware. Cuando una de estas 3 interrupciones en tu programa es ejecutada, inmediatamente el GI, el Global Interruption Enable, se pone a 0 para evitar que otra interrupción de las que tú programaste quiera entrar. Entonces, hasta que termine de atender la primera interrupción, se ejecuta la otra. Entonces, ese sería, ¿qué? El valor de la pila, el valor de PC se guarda en la pila, como una subrutina. Guárdense. Ahora, el PC, ya cuando guardó la localidad donde iba, ¿sí? En el programa principal, ahí llevaba y generó una interrupción, lo guarda en la pila, esa dirección, y ahora el PC se carga con el valor 004, que es el vector de interrupciones. Entonces, aquí vamos a tener un programita, así, ¿se acuerdan cuando decíamos OR0? Es la primera instrucción que está en la localidad 0, ¿ok? Y luego vamos a poner esta instrucción GoToInicio. Se va a brincar al inicio del programa donde configuramos los puertos, ¿ok? Después vamos a escribir, aquí está, miren, OR4. Cuando se ejecuta una interrupción de las cualquiera programadas, inmediatamente el controlador del programa se va a esta instrucción, que es la OR4. Y luego vamos a poner un salto a una subrutina llamada
servicio de interrupción. ¿Okay? Entonces saltamos a una subrutina de servicio de interrupción. Ok. Y ya nosotros podemos escribir ahí fuera del programa principal la subrutina de interrupción, ¿okay? Donde pues va a tener una serie de instrucciones ejecutables que ustedes han diseñado por necesidades de su programa. Bueno, si nosotros utilizamos varias interrupciones, tenemos que poner en la subrutina de interrupción preguntarnos qué interrupción estás utilizando para mandarlo a la interrupción correspondiente. Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que habilitamos el bit del registro INCON, el int, le ponemos un 1, el RBI, el enable, un 1, y el timer 0 interruption, un 1, y el global debe estar en 1. Todos los demás, ceros. ¿Okay? Bueno, aquí podemos ver, hacemos una pregunta, miren, bittext f skip clear, ¿sí? Incon, in f. ¿Qué significa eso? Haces una pregunta ahí. Saltas, si está en 0, la bandera de la interrupción del registro INCON. ¿Cuál bandera? Esta. Si está en 0, ¿verdad? Se brinca esta la localidad. Pero si está en 1, esa bandera, llamas a la interrupción int, a la subrutina llamada interrupción int. O sea, quiere decir que esta interrupción, está actuando. ¿Ok? Ahora, pero si está en 0, saltas y haces esta otra pregunta, donde dice bittext f skip clear. Saltas, si está en 0, la RBIF. Si esta RBIF está en 0, va a saltar a esta otra localidad. Pero si está en 1, va a llamar a la interrupción RBI. ¿Ok? O sea, a esta instrucción RBI. Ahora, si saltas a esta instrucción, haces otra pregunta. Skip clear, pruebas un bit de un registro y saltas si está en 0. ¿Qué bit es el timer 0 interruption flag? O sea, esta bandera que ahora tenemos aquí, del registro INCON. Si está en 1, si hay un desbordamiento, ejecuta la subrutina de la interrupción del timer 0. Entonces, así podemos poner cómo manejar los 4 interrupciones. Después que haya bifurcado o saltado a la subrutina correspondiente, una vez que se haya finalizado la interrupción del programa, debe devolver los valores obtenidos de los registros antes de producir la interrupción. Ahora, el programa debe borrar. El programa debe borrar todas estas banderas, ¿sí? Antes de que el programa principal retorne. Porque si no borramos estas banderas, lo que pasa es que si no borramos la bandera de la interrupción, ya no va a poder ejecutarse otra interrupción. ¿Okay? Entonces, ya cuando terminas de ejecutarse la subrutina de interrupción, tienes que borrar esas banderas, la que hayas utilizado, la interrupción que hayas utilizado. Y al último del programa se le pone la instrucción retfie, que es el retorno de la subrutina de interrupción al programa principal. ¿Okay? Y aquí nos dicen que cuando ya se ejecutó el refie, el GIE, que es el Global Interruption Enable, se pone automáticamente a 1. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que este bit, que es el
se pone a 1 en la configuración, pero cuando hay una interrupción, automáticamente se pone a 0 por hardware, o sea, solito el microcontrolador lo pone a 0. Cuando retornas de la subrutina de interrupción, automáticamente lo vuelve a poner a 1 para habilitar otra posible interrupción. Bueno, vamos a hacer un ejemplo utilizando la técnica pooling. Acuérdense que la técnica pooling es la lectura de las entradas, actualizándolas constantemente. En todo tiempo está actualizando las entradas para generar algún tipo de salida. Bueno, dice, cada vez que presiones el pulsador RB0, el pin RB0, se incrementará un contador que es visualizado en un LCD. La lectura se realizará mediante la técnica pooling, leyendo constantemente el estado de las entradas. Mire, aquí vamos a tener un push button RB0 que va a estar conectado a esta terminal del puerto B, que es la terminal RB0 INT. Cada vez que yo le dé al botón pulsador, cuando lo presione y genere una tierra, va a generar una cuenta que se va a ir mostrando aquí 1, 2, 3, las cuentas necesarias en el LCD. Entonces, primero empezamos con la configuración de nuestro microcontrolador y la selección del microcontrolador que vas a utilizar. Esta instrucción habíamos dicho que este cblock define variables. Todo que esté dentro del cblock define variables, y terminamos el cblock con este en C, que es diferente al en del programa principal, ¿verdad? Entonces, definimos una variable llamada contador, ¿okay? Después vamos a definir con este nombre, con pulsador, la terminal 0 del puerto B. O sea, esta terminal se va a llamar pulsador. Empezamos en OR 0, donde empezamos con la primera instrucción de nuestro programa. Llamamos a una subrutina llamada inicializa. Esta subrutina inicializa siempre se pone para poder trabajar con un LCD. Con esta instrucción BSF status RP0, estamos poniendo a 1 el bit RP0 del registro status para irnos al banco 1 de nuestra memoria del microcontrolador. Después, con esta instrucción BCF, ponemos un bit de un registro llamado pulsador. Ya sabemos que la terminal 0, esta terminal 0 de nuestro puerto B, lo estamos definiendo como entrada, debido a que tenemos conectado un push button ahí. Después, aquí nos fijamos, miren, esta instrucción, BClearF, option registro NRPU. Es lo que les habíamos comentado. Ahora está conectado directamente a las resistencias internas del microcontrolador, van a estar habilitados, las del puerto B. Por lo tanto, se conecta directamente hacia el push button a tierra, ¿ok? Entonces, con esa instrucción habilitamos las resistencias pull-up, las resistencias internas que utiliza el microcontrolador solamente en el puerto B. Borramos un bit RP0 de registro status para volver al banco 0. Ahora, aquí borramos el contenido del contador. ¿Por qué? Porque la variable que asignamos anteriormente como contador va a ir las cuentas o incrementos de nuestro push button. O sea, cada vez que le pique el push button ahí y haga una tierra, se va a ir al contador, va a ir incrementándose el contador. Ok. Vamos al programa principal. Probamos un bit. Saltamos y está en 1. ¿Cuál bit?
esté en 0, llamas a una subrutina, vas a una subrutina llamada incrementa visualiza. Ahí vas y brincas. Vamos a buscar esas. Llegamos a la subrutina incrementa visualiza, que está aquí. Llamamos a un retardo de 20 milisegundos. ¿Por qué haces ese retardo? Para evitar los rebotes del push button, ¿verdad? Como es un elemento electromecánico, genera rebotes. Entonces, con ese retardo tú evitas los rebotes y no genere muchas cuentas, ¿verdad? Preguntamos, salta si está en 0 el botón pulsador, ¿sí? Si está en 0, va a saltar a incrementa. Acuérdense que el push button al picar la tierra genera el incremento. Si está en 1, vamos a suponer que esté en 1, quiere decir que no has aplicado el botón pulsador. Entonces se va a fin incrementa. Aquí y regresas al programa principal y no hizo la cuenta. Pero si está en 0, lo que va a decir, vas a incrementar la variable contador en una unidad. Entonces, al aplicar la primera vez, los va a tener un 1 en el contador. Y luego llamamos esta subrutina para habilitar la línea 1 de nuestro LCD. Vas a mover o a transferir el contenido del contador a W. El contador tenía 1 ahorita y W va a tener 1. Después llamamos una subrutina que convierte un código binario a decimal para que pueda ser llamada con esta subrutina al LCD byte. Esta subrutina llamada LCD byte es la subrutina que nos va a hacer que se cargue a W ese número BCD y se muestre en nuestro LCD. Ya mostrado ese incremento en el contador, ese número que fue incrementado en el contador, se hace esta pregunta. Prueba, si está en 1, salta a regreso a la subrutina al programa principal. Si no, vete a una etiqueta llamada deja de pulsar, que sería esta. O sea, está esperando a que dejes de pulsar tu push button. Porque si lo dejas presionado, va a estar a tierra y va a ser una sola cuenta nada más. Cuando lo sueltes, ¿qué va a pasar? Se va a ir al return para que llegara al programa principal, ¿sí? Y esperar la otra cuenta mediante el push button. Debemos incluir retardos, incluir el binario BCD y el LCD que vamos a utilizar para que todas las subrutinas necesarias de estas librerías se incluyan cuando tú ensambles tu programa. Y así se hace el ejemplo de cómo poder hacer un contador mediante un push button, de una entrada de un push button hacia el LCD. Vamos a hacer este mismo programa, pero utilizando la interrupción externa int, ¿sí? Esta interrupción externa int. Miren, cada vez que se presione el botón pulsador conectado al pin RB0 int, se incrementa un contador que es visualizado en el módulo LCD. La lectura del pulsador será mediante las interrupciones. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar interrupciones para hacer la misma función que el programa anterior utilizando la técnica pooling. Tenemos aquí nuestra configuración igualita, lo mismo que el programa anterior, definición de una variable llamada contador, ¿sí? Definimos también con la palabra pulsador la terminal 0 del puerto B
que es esta que está conectado a nuestro push button o botón pulsador. O sea, exactamente es el mismo circuito y exactamente es la misma función que tiene que realizar, pero utilizando interrupciones. Miren, aquí empieza ya el cambio en el programa. Igual, OR 0 como el programa anterior. Pero aquí vamos a un go to inicio. O sea, cuando empieza el controlador del programa a leer la primera instrucción, se va a esta OR 0. Y luego se va al inicio y se brinca al programa principal. Pero aquí vamos a poner, como vamos a utilizar interrupciones, vamos a poner una OR 4 y luego una subrutina que dice go to servicio de interrupción. ¿Por qué un OR 4? Porque se acordarán cuando vimos la definición de las interrupciones, cuando se ejecuta una interrupción va a ir a esta OR 4, ¿sí? Se sale del programa principal y se va a esta OR 4 y luego llega aquí el control del programa y luego sigue esta instrucción que dice vete a una subrutina llamada servicio de interrupción. Okay. Continuamos con el inicio. Llamas, igual que el programa anterior, llamas a inicializar LCD. Esa subrutina llamada LCD inicializa. Y luego te vas al banco 1. Configuras al pulsador como entrada. Exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Habilitamos las resistencias pull-up, ¿sí? Las resistencias internas. Aquí nada más se puso algo diferente. ¿Qué se puso diferente? Esta instrucción. PQF option registro intel. Ese mismo insisto que en el registro option. Aquí está, el registro opción. Cuando lo pones en 0, vas a hacer que la interrupción sea por flanco descendente. O sea, cuando está en 1 y cuando lo llevas a tierra, en ese flanco, cuando va descendiendo, es cuando se genera la interrupción. Por eso se puso PQF, porque es descendente. Debido a esto. Fíjense, ahorita cómo está el push button abierto. ¿Se acuerdan que las resistencias internas que tenemos aquí dentro del microcontrolador están de BCC? La resistencia quiere decir que hay un 1 ahí. Entonces, cuando tú piques el push button, va a generar una tierra. Quiere decir que va a contar cuando está de 1 hacia tierra, hacia 0. Y en forma descendente. Por eso se puso Aquí está. Bclear F option registro intel. ¿Ok? Entonces, va a contar cuando vaya de un nivel alto hacia un nivel bajo, o sea, en la transición. Ya configurado eso, regresamos al banco 0, borramos el contador. Y agregamos estas dos instrucciones. ¿Por qué? Porque utilizamos a esta como interrupción. Fíjense, vas a cargar a W con este número binario. Y ese W lo metes al registro INCON. Ese registro INCON es el registro que controla las interrupciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tengo el registro INCON. Tenemos 4 ceros. Aquí sería 0, 0, 0, 0. Y luego tenemos habilitar la instrucción, habilitamos la interrupción INT. ¿Se acuerdan que la interrupción INT es la transición o cambio del estado de RB0? Cuando se ejecuta ese cambio, se hace la interrupción. Y luego tenemos un 0 aquí en la habilitación del timer 0, un 0 aquí en la habilitación de la escritura de EPROM y un 1 aquí. Eso es lo que genera este número binario que se mete al registro INCON. Entonces, aquí el General Interruption Enable, el Global Interruption Enable, tiene que ser siempre
puesto en 1 cuando tú utilizas una interrupción. Cualquiera de las 4 interrupciones que vayamos a utilizar que tiene el microcontrolador se tiene que poner GIE en 1. Entonces aquí nos está indicando que vas a utilizar la interrupción int, ¿verdad? Eso sería la configuración del registro incon. Ya teniendo eso, y ahora sí empezamos con el principal. Miren, aquí tenemos una instrucción llamada sleep. ¿Se acordarán que cuando vimos las 25 instrucciones que tiene el microcontrolador? Una de ellas se llama sleep. Ese se utiliza para bajo consumo de potencia, o sea que si no estás utilizando al microcontrolador, como la técnica pooling siempre está monitoreando las entradas para generar unas salidas, pero en todo tiempo. Aquí con el sleep ustedes van a generar un bajo consumo de potencia, y se va a despertar el microcontrolador cuando genere una interrupción, o sea, cuando necesite trabajar, ¿verdad? Y luego vas al principal, o sea, está aquí esperando hasta genere una interrupción. ¿Cuándo se va a generar una interrupción? Pues cuando yo le pique al push button y se pase a 0, que va a generar una interrupción. Entonces, vamos a suponer que tú le picas al push button y estás solicitando una interrupción. ¿Qué es lo que hace el microcontrolador? Se va al OR 4 y se va del OR 4, sigue la instrucción o tu servicio de interrupción y brinca a esta su rutina de interrupción. ¿Ok? Y se fijan, es el mismo programita del anterior programa. ¿Sí? Llamas el retardo de 20 milisegundos para evitar rebotes. Preguntas si el pulsador está en 0. Si está en 0, salta e incrementas el contador. Quiere decir que estás apretando el push button. Si está en 1, te vas al fin de interrupción, aquí, y ya regresas allá, al programa principal, pero ahorita lo checamos eso para no repetirlo. Incrementas el contador cuando ya tú apretaste el push button. Hacemos lo mismo, llamas y habilitas la línea 1 del LCD. Mueves el contador, mueves el contenido, transfieres el contenido del contador a W. ¿Qué tiene el contador? Pues ahorita se metió una vez, ¿ok? Se incrementa, tiene un 1, vamos a suponer que es el principio. Llamas o conviertes un número binario, llama la subrutina binario ABCD, que sirve para convertir un número binario a un código binario a decimal. Y llamas la subrutina LCD byte, que esta subrutina LCD byte va a hacer que el contenido de W, que está convertido en un código de binario a decimal, sea mostrado en el LCD. Ya cuando tú ya mostraste el contenido del contador al LCD, vamos a hacer instrucción. Habíamos comentado que siempre que utilizas interrupciones y ya se terminó de usar la interrupción, se activa la bandera interruption flag, o sea, la interrupción, una bandera de interrupción. Si está en 1, dice borras el contenido de la interrupción. Ya cuando se utilizó la interrupción, esa bandera se pone a 1. Entonces hay que borrarla, esa bandera, para regresar al programa principal, para prepararlo para la siguiente interrupción. ¿Okay? Ya cuando tú borraste esa bandera de interrupción, vamos a utilizar la instrucción retfie, que es un retorno de una subrutina de interrupción al programa principal. ¿Okay? Y ya regresamos al programa principal y empezamos otra vez a esperar una interrupción para ejecutar otra vez el programa y se incrementa el contador.
Incluimos las mismas librerías, retardo IN, de binario ABCD IN y del LSD 4 bits IN. Todas estas subrutinas incluyen los programas o las subrutinas que están utilizando en su programa de utilización que estamos usando. A continuación vamos a ver la instrucción RBI. Acuérdense que la instrucción RBI va a utilizar 4 bits, de RB4 a RB7. Cualquiera que de esas terminales cambien de estado va a generar una interrupción utilizando esta instrucción llamada RBI. ¿Okay? Como pueden ver, aquí están conectadas las 4 terminales, 2 de ellas. ¿Okay? Está RB6 y RB7. Cuando haya un cambio de estado de estas terminales, se genera la interrupción RBI. ¿Okay? Y todo hay que configurarlo con el registro INCO. Vamos a hacer un ejemplo de esta interrupción. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de este tipo de interrupción. Dice, por el zumbador se oirá un sonido largo cuando pulses RB7 y uno corto cuando pulses RB6. Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos los dos interruptores RB6 y RB7. Entonces cuando tú le piques RB6 vas a tener un sonido corto de esta bocina, de este zumbadorcito conectado a RB2. Y cuando presiones RB7 vas a tener un sonido más largo en ese zumbador. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo empezamos. Tenemos igual registro de configuración, incluimos el microcontrolador que vas a utilizar. Bueno, pues aquí no vamos a utilizar ninguna variable, ¿verdad? Entonces eso lo pueden quitar ese bloque en bloque. Definimos la entrada RB7, la terminal 7 del puerto B. Así se va a llamar entrada RB7. Definimos esta entrada RB6, la terminal 6 del puerto B y zumbador, la terminal 2 del puerto B. Así le vamos a definir entrada RB6, entrada RB7 y zumbador. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Como vamos a utilizar una interrupción, ¿verdad? Vamos a tener la interrupción RB. Entonces vamos a tener lo siguiente. La OR 0, pues iniciamos ahí en la primera instrucción, OR 0. Y luego brincas al inicio, se viene para acá. Mientras no haya interrupción, pues empezamos ahí. ¿Okay? Cuando existe una interrupción por cualquiera de los dos push button, RB6 y RB7, inmediatamente se va a brincar a esta OR 4. Y luego se va a un servicio de interrupción, a una subrutina de interrupción llamada servicio de interrupción. Ok, empezamos con inicio la configuración. Bit set F, pones a uno un bit de un registro. ¿Cuál registro? Status. RP0, vas al banco 1. Al poner a 1 ese bit. Bit SF, pones a uno un bit de entrada RB7, que es el bit, la RB7 de nuestro puerto B. Lo estás configurando como entrada. Y luego el bit, pones a uno un bit, entrada RB6. Acuérdense que es el bit 6 del puerto B. Lo estás configurando también como entrada. Y luego vas a borrar un bit llamado zumbador, que es el bit 2 del puerto B y lo estás configurando como salida. ¿Okay? Volvemos a utilizar las resistencias pull-up, las resistencias internas
Entonces ya configuramos entradas y salidas. Ahora, vamos a cargar a W con este número binario. Este número binario sería, aquí tenemos el registro INCON, que sería 0, 0, 0. RBI es el que vas a utilizar. Acuérdense que RBI son una interrupción de 4, que puedes utilizar 4 terminales del puerto B de mayor peso, de RB4 a RB7, que cuando cambie cualquiera de las entradas esas de estado, se genera una interrupción. Ahorita están conectadas RB6 y RB7. ¿Okay? Este lo ponemos en 0, este lo ponemos en 0, este lo ponemos en 0 y este lo ponemos a 1. Ese es el número binario que tenemos aquí. Y después movemos o transferimos el contenido del registro W al registro INCON, que es este. Y así configuramos al registro INCON para que utilice una interrupción, que es la interrupción RB. Okay. Nos vamos al principal. Okay. Ahí está. Se va al principal y está ahí esperando hasta que una de las dos push button, RB6 y RB7, que es la entrada RB6 y entrada RB7, le piquemos ahí, le presionemos el push button para que genere la interrupción, mientras está en bajo consumo. Ya cuando nosotros le picamos ya sea la entrada RB6 o RB7, se va a esta localidad, por 4, y de ahí sigue la instrucción, vete a una subrutina llamada servicio de interrupción, debido a que estás haciendo una petición de interrupción por el modo RB. Entonces ya cuando tú hiciste la interrupción, viene y brinca a esta subrutina servicio de interrupción. Llamamos un retardo de 20 milisegundos. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de rebote en los botones pulsadores. ¿Sí? Hacemos una pregunta. Bitex F script set. Salta si está en 1. Si está en 1 quiere decir que no está presionado, RB7, y saltaría a esta localidad. Preguntamos, si está en 1, salta acá y deja de pulsar, ¿ok? No hace nada, ningún tipo de sonido. Bueno, vamos a ver, vamos a suponer que la entrada RB7 la presionaste. Si se fijan, el push button está abierto. Cuando tú le presionas el push button, ese genera una tierra y generaría un 0. Salta si está en 1. Aquí nos dice, salta si está en 1. Si ya lo presionaste, quiere decir que está a tierra o 0. Por lo tanto, sigue esta instrucción. Llamas una subrutina llamado pitido largo o sonido largo, ¿verdad? Esa subrutina la busca acá, o sea, se brinca hacia acá. ¿Ok? Preguntas. No preguntas. Aquí pones bit set, pones a 1 un bit de un registro, en este caso llamado zumbador. Quiere decir que la terminal 2 de nuestro puerto B se pone a 1, por lo tanto empieza un sonido, ¿sí? Ahí en el zumbadorcito. Pones un retardo de 200 milisegundos y borras el zumbador, o sea, borras el contenido, borras el bit, o pones a 0 el bit 2 del puerto B llamado zumbador. Y ya se hizo un sonido de 200 milisegundos. Y regresas aquí, retornas y regresas a esta instrucción. Ahora si preguntamos, ¿está en 1? Pues se viene para acá. Vamos a suponer que ahora presionas RB6.
aquí ya no se puede hacer eso porque ya se hizo la interrupción. No, entonces se pone a 1. O sea, como presionaste RB7, este se pone a 1. ¿Ok? Está en 1, entonces viene para acá. Y preguntas, ¿está en 1 la entrada RB7? Hoy es la que picamos. Si está todavía, la tienes presionada, dice, vete a espera, deja de pulsar, vienes para acá. Si ya quitamos la presión del push button o de la entrada RB7, se pone a 1 ese botón pulsador, por lo tanto, brincaría aquí. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿está en 1 RB6? Sí, pues está en 1. Entonces, brinca a este. Y luego viene esta instrucción que dice bclear F. Borras un bit de un registro. ¿De cuál registro? El registro INCON. ¿Y qué bit? La bandera RB1. Cuando tú activaste la interrupción y se ejecutó la subrutina, la bandera RBI se pone a 1. Cuando tú ya terminaste de hacer la interrupción, tienes que borrar la bandera RBI y después retornas al programa principal para esperar otra interrupción. Vamos a suponer ahora que vamos a aplicar el botón o la entrada RB6. Si nosotros picamos la entrada RB6, fíjense ahora lo que va a suceder. Con la entrada RB6 nosotros vamos a generar un sonido más corto. ¿Okay? Un sonido más corto. Ahora, vamos a observar que RB6 está presionado. Si tú lo presionas, RB6 tiene un 0 o está a tierra. ¿Okay? Entonces, se genera un servicio de interrupción que se va a la OR 4 y luego nos lo manda al servicio de interrupción acá. Empieza con un retardo de 20 milisegundos. Se pregunta, ¿está en 1 la entrada RB7? Pues sí, porque tú presentaste RB6 y RB6 genera una tierra. ¿Okay? Entonces brinca a esta. Y luego dice, ¿está en 1 la entrada RB6? No. Entonces se va a hacer esta subrutina llamado sonido pitido largo. Brinca a esta etiqueta. ¿Okay? Y luego pones a 1 la terminal 2 del puerto B llamado zumbador. Llamas a una subrutina de 20 milisegundos, que es más corto el tiempo que este. ¿Sí lo ven? Que el sonido largo. Entonces, termina la subrutina de 20 milisegundos y borras o limpias la terminal 2 del puerto B llamado zumbador. Y se apagó, ya el zumbador pues ya no tiene voltaje, y terminando regresas al programa principal, a la subrutina del return, que sería este, ¿sí? Es lo que se acuerdan que fue mandada por aquí y ahora retorna aquí. Preguntas, ¿está en 1 la entrada RB7? Pues sí está en 1, no está presionada, que tú presionaste RB6. Entonces, haz esta instrucción, o sea, brinca y haz esta instrucción. Está en 1 el RB6, si estás todavía presionando el push button, ¿okay? Dice, vete a dejar de pulsar, viene para acá. Y me vuelve a preguntar, cuando tú dejas de presionar el botón RB6, se pone a 1, entonces, y se hace esta pregunta. Bittest F skip set. ¿Está en 1 la entrada RB6? Sí. Entonces viene a esta instrucción que dice borra un bit de un registro. ¿De qué registro? El registro INCON. ¿Y qué bit? La bandera de RBI. Debido a que se generó otra interrupción, la bandera se puso a 1. Entonces, para poder utilizar otra interrupción hay que borrar esa bandera.
se borra esa bandera y se retorna al programa principal y espera otra interrupción. Ese sería el proceso para generar un sonido en un zumbador, un sonido largo o corto según el push button que nosotros presionemos, utilizando la técnica de interrupciones. Bueno, vamos a empezar a ver la comunicación que hace el microcontrolador con otros dispositivos. Y vamos a empezar con la comunicación llamada RS-232. Esta comunicación es una comunicación serie en la cual se van a transmitir los datos uno por un bus de datos hacia el dispositivo destino. Comunicación serie llamada RS-232 ha sido muy utilizada en los dispositivos como computadoras y normalmente se utilizaba en los puertos serie llamados COM1 y COM2, cuyo conector se muestra en esta figura. ¿Okay? Tenemos este tipo de serie, ese tipo de transmisor RS-232 utiliza el DB9, el conector DB9, utilizamos normalmente 3 terminales para la comunicación. La recepción de datos, que es la terminal 2, y la transmisión de datos, que es la terminal 3, y la señal de tierra de nuestro conector. Esta comunicación R232 pues tiene velocidades o conocida como baud rate o transmisión de datos o de baudios que rondan desde velocidades muy bajas de 65 bytes hasta 2600 baudios o bit por segundo. La transmisión R232 ya realmente se encuentra en desuso. Si ustedes han visto ya las nuevas computadoras de años atrás, ya lo quitaron debido a que se utiliza el USB, que también es una comunicación serie que ronda con velocidades de 100 megabytes. Entonces, como su velocidad es muy lenta, pues ya está en desuso este tipo de transmisión. Debido también a que existe un problema en los niveles lógicos. Fíjense cómo tenemos los niveles lógicos que nosotros manejamos. El RS-232 maneja niveles negativos y positivos de menos 12 volts y 12 volts. ¿Okay? Maneja la lógica de cuando está en voltaje positivo es un 0, cuando es un voltaje negativo es un 1. ¿Okay? Y aquí vamos a tener una región de transición de menos 3 a 3 volts, donde esta región pues no es permitida porque no sabría qué indicar si es un 0 o un 1. ¿Okay? Entonces son los niveles lógicos que maneja el RS-232. Por eso es un inconveniente, porque para manejar TTL pues necesitamos un dispositivo que convierta estos niveles lógicos de 12 volts y de menos 12 volts a niveles TTL. ¿Okay? Aquí vamos a ver las características de la comunicación serie R232, donde los datos se transmiten con lógica negativa. Es lo que les comentaba. Un voltaje positivo en la conexión representa un 0 y un voltaje negativo representa un 1. ¿Sí? Entonces, para garantizar un 0 lógico, una línea debe mantener un voltaje entre 3 y 15 volts. ¿Okay? Del mismo modo, para un lógico programado debe estar entre menos 3 y menos 15
diciendo, mantiene la terminal transmisora a un lógico o a menos 12 volts. La banda muerta que les había comentado está entre menos 3 y 3 volts. Dentro de esa región, pues no reconoce si es un 0 o si es un 1. Cuando hacemos las transmisiones de datos en serie, requiere un protocolo para poder mandar la información de un dispositivo a otro. ¿Okay? Entonces, el formato que se utiliza o el protocolo o formato que se utiliza para la transmisión de datos en serie, vamos a tener primero un bit de arranque o inicio que tenemos aquí. Aquí vemos los niveles R232 y niveles, en esta otra gráfica, los niveles TTL. Después del bit de comienzo o arranque, vienen los datos, ¿sí? Aquí vienen todos estos datos, aquí, donde mandas ceros y unos en forma serie, de transmisión serie, ¿okay? Después viene en el formato del protocolo del R232, viene un bit de paridad. Este bit de paridad puede ser par o impar. Estos bits de paridad nos indican un detector de error, porque como se manda la transmisión de datos en serie, nos va a decir si hay un número par de unos, ¿verdad? Entonces está correcto, porque estás utilizando paridad par. Si fuera impar, pues sería la cantidad de unos impares, ¿okay? Entonces, ese bit se le conoce como bit de paridad, que nos sirve para detectar si hay errores en la transmisión. Y el último bit es el bit de stop o parada, que son 2 bits. O sea, maneja 1, y con eso tú ya mandaste una información de datos de un dispositivo a otro. ¿Okay? Entonces, tú puedes seguir mandando información de datos continuamente hasta que mandes el bit de paro o stop. Cuando mandas el bit de paro y stop, se corta la transmisión de la información de un dispositivo a otro. Como manejamos voltajes desde 12 hasta menos 12 para indicar el 0 y el 1, necesitamos un integrado que convierta los voltajes de RS32 a voltajes TTL. Por eso se utiliza un integrado como este, el MAX 232, donde aquí vamos a tener en el integrado las entradas RS32 y las convierte a nivel TTL, por eso tenemos aquí salidas en TTL, ¿sí? También podemos tener entradas TTL para tener salidas con niveles de voltaje de RS32, ¿okay? Entonces van a tener que conectar una serie de capacitores también a ese integrado para poder hacer la comunicación entre un R232 a niveles TTL. Aquí esta gráfica, o este diagrama más bien, nos muestra cómo poder conectar con el microcontrolador hacia otro dispositivo, ¿verdad? Utilizando el MAX 232. Entonces aquí utilizamos la terminal RA3 que viene aquí como salida de datos digitales en TTL, y aquí tenemos la salida de niveles R232. Y por ejemplo, va a ir a la terminal 2, que es la recepción de datos. Aquí en la recepción de datos viene la terminal. Y por ejemplo, si el dispositivo que tiene el conector RB9, DB9, manda
datos en RS32 y los saca por la terminal 12 para que entren en niveles TTL al microcontrolador. Entonces, así se iría la comunicación entre dispositivos TTL y niveles de voltaje RS232. Bueno, para poder utilizar esta comunicación serie R232, vamos a utilizar tres librerías, tres subrutinas en la librería RS32. Una que se llama RS232 inicializa, que nos sirve para configurar qué puertos vas a utilizar, ¿verdad?, del microcontrolador. Después va a utilizar una subrutina que lee dato. O sea, cada vez que tú quieras leer un dato en el microcontrolador, el envío de un dispositivo que está transmitiendo con la comunicación de RS232, pues vas a tener que hacer esta subrutina llamado RS32 lee dato. Ahora, si tú quieres enviar información al dispositivo que tiene ese tipo de comunicación, del microcontrolador vas a enviar información TTL, entonces tú vas a tener que utilizar esta subrutina R232, donde el microcontrolador envía el dato por el línea de salida hacia el dispositivo que tiene este tipo de comunicación. Esta sería la forma de conectarse un dispositivo RS32 al microcontrolador. Otro tipo de comunicación en serie llamado bus I2C o I cuadrada C, ¿sí? Va a utilizar el protocolo de comunicación llamada maestro-esclavo, donde el maestro normalmente es el microcontrolador. Él va a enviar información hacia los esclavos para que la reciban y hagan algún tipo de tarea, ¿okay? Pero también el esclavo puede mandar información al maestro sobre algún tipo de información que tenga que manejar. Entonces, el maestro siempre inicia y termina la transferencia de información. O sea, es el que lleva el control de quién va a enviar información y quién la va a recibir. Además, tiene dos terminales, ¿sí? Tiene dos terminales llamadas SDA y SCL. El esclavo siempre es un circuito que está direccionado por el maestro. O sea, el maestro es el que va a decir quién va a trabajar con él para el intercambio de información. Entonces, como les decía, existen dos líneas donde se van a utilizar en la comunicación I2C. Una llamada SDA, donde va la transmisión de datos y es bidireccional. O sea, puede tanto enviar información al microcontrolador, que es el maestro, y también el esclavo la recibe, y también el esclavo puede enviar información y la recibe el microcontrolador. O sea, por eso se le llama bidireccional. La otra línea se llama SCL, que es una generación de reloj y esa es la responsabilidad del maestro, que sirve para controlar con qué dispositivos van a trabajar tanto el maestro como el esclavo. Entonces, esta línea siempre es controlada, siempre por el maestro, que es en este caso el microcontrolador. Aquí podemos ver una conexión del maestro que se comunica a varios esclavos. Bueno, en este ejemplo está utilizando dos maestros, ¿verdad?, donde van a poder controlar, tienen que sincronizarse los maestros para poder hacer la comunicación. Acuérdense que como es una línea de datos en común, pues nada más pueden trabajar dos dispositivos, el maestro y un esclavo a la vez. Cuando termine de hacer el trabajo, pues puede comunicarse otro maestro con un esclavo o el mismo maestro con otro esclavo, pero únicamente cuando se termine
en la transmisión de información entre maestro y esclavo escogido, ¿sí? Las resistencias que tenemos aquí son tipo pull-up que nosotros tenemos, donde va el voltaje a la resistencia, ya cada uno de los dispositivos que están involucrados en la comunicación I2C. Entonces, el maestro es encargado de sincronizar quién va a trabajar con qué esclavo. Cada esclavo tiene una dirección exclusiva. Entonces, el maestro va a mandar la dirección al bus de datos y ahí va a entrar a cada uno de ellos, pero solamente uno de ellos coincide con la dirección adecuada y es el que entabla la comunicación entre el maestro y el esclavo escogido. Cuando termina la comunicación entre ellos, el maestro puede mandar decir, ¿sabes qué? Ahora me quiero comunicar con este otro esclavo, ¿verdad? Entonces, cuando se acepta y se colabora, se comprueba que es la dirección del esclavo adecuado que quiere trabajar, se establa la comunicación entre los dos dispositivos. Y así es como trabajaría la comunicación I2C, con el formato maestro-esclavo. Entonces aquí tenemos las dos líneas que utiliza la comunicación I2C. El reloj serial, que es la señal de reloj que utiliza para sincronizar los datos, y los datos, que es la línea que transfiere los datos que se van a transmitir entre los dispositivos. Pero ¿cómo se hace esa comunicación si ustedes se fijan que todos los elementos están conectados a dos líneas? Lo que pasa es que todos estos dispositivos, los esclavos, trabajan en alta impedancia. Y únicamente cuando el maestro envía una dirección de un esclavo que quiere trabajar y coincide con esa dirección, el esclavo, por ejemplo con coincide la dirección que el maestro envió para poder entablar una comunicación, quita la alta impedancia y se establece la comunicación entre dispositivos. Por eso aquí están conectados los dispositivos y todos están en alta impedancia. Cuando coincide la dirección enviada por el maestro, quita la alta impedancia y entabla la comunicación entre ellos. Ese sería más o menos cómo se haría la transferencia de información entre la comunicación maestro-esclavo en comunicación serie llamada I2C. Bueno, para que haya una transferencia de una bit por la línea SDA, lo que debemos hacer, o lo que debe hacer el maestro, es mantener en alto la línea del reloj y estable el bit que vas a transmitir. Cuando baja el SSL, puede hacer el cambio de dato, o sea, hacia abajo para hacer un cambio de dato y poder ser transmitido en la línea SDA. También, como en la comunicación RC232, necesitamos una condición o un bit de comienzo y uno de paro. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la línea SDA vaya a nivel bajo, y esté en alto el SSL, vamos a poder tener un bit de comienzo. Y el paro es cuando esté en nivel alto el SSL y cuando vaya hacia arriba, o sea, la transición de un nivel bajo hacia arriba del SDA. Así sería la condición de stop. ¿Okay? Entonces, esas son las condiciones de estar y la transferencia de bit por línea en la comunicación. Aquí tenemos el protocolo o el formato de la transmisión I2C. Comenzamos siempre con el bit de comienzo. ¿Okay? Después, los 7 bits que nosotros vamos a manejar son la dirección del esclavo. O sea, el maestro manda la dirección del esclavo hacia
todos los esclavos para determinar cuál de los esclavos quita la alta impedancia para poder establecer la comunicación. Después viene el bit RW, ¿sí? Cuando está en 0, el esclavo va a ser receptor de la información, ¿sí? Cuando esté en 1, quiere decir que el esclavo va a ser transmisor de la información hacia el maestro, ¿okay? Y después viene un bit que se llama ACK o reconocimiento. O sea, cuando uno de los esclavos reconoce que su dirección puesta aquí, la dirección puesta ahí, es la de él, quita la alta impedancia y manda un bit de reconocimiento para que pueda entablarse la comunicación. Después de eso, pues ya viene la transmisión de datos. Miren, un dato, viene un ACK, el cual reconoce que está correcta la información enviada, correcta en el sentido que recibió 8 bits. Después el otro dato, el reconocimiento de que fue reconocida, es como el detector de error, que es un detector de error, el reconocimiento. Y al último, ya cuando termina la transmisión entre maestro y esclavo, manda la condición de paro, ¿okay? Ese serían el protocolo o el formato de la transferencia de datos en el formato I2C. Miren, como les había comentado, los primeros 7 bits que manda la transmisión es para direccionar al esclavo. Después viene el RW. Ese si está en 0, el esclavo es el receptor, lo significa que el maestro escribirá información en el esclavo. Si RW está en 1, el esclavo es el emisor, lo que significa que el maestro leerá la información que está enviada por el esclavo. ¿Okay? Vamos a ver los tipos de formatos de transferencia. Fíjense, cuando el maestro transmite al esclavo que va a trabajar como receptor de la información, va a hacer lo siguiente. Lo que está aquí oscuro quiere decir que el maestro está enviando hacia el esclavo información. ¿Okay? Entonces, con ese, el start lo manda el maestro, manda la dirección del esclavo con que quiere trabajar para poder quitar la alta impedancia. Después es que se escribe un 0. ¿Por qué se escribe un 0? Porque ahora el esclavo va a recibir información del maestro, ¿okay? El ACK, el reconocimiento. Y ya vienen los datos. Dato, ACK y el paro. ¿Okay? Entonces, esa sería la forma de que podríamos transmitir información del maestro hacia el esclavo. ¿Okay? Ahora, si tenemos que el maestro va a recibir información de un esclavo que va a trabajar como el emisor, miren cómo pasaría. Primero mandamos el comienzo, el bit de comienzo, que lo manda el maestro. Manda la dirección del esclavo con que quiere entablar comunicación. El que coincida quita la alta impedancia y se comunican entre ellos. Después escribes un 1 porque ahora el que va a mandar información es el esclavo. Lo reconoce el esclavo que recibió la información de que vas a trabajar con el maestro y empieza a mandar los datos. Los datos que los va a mandar el esclavo hacia el maestro, y ahora, si se fijan, aquí el ACK va a ser enviado por el maestro debido a que está recibiendo la información él y reconociendo que ha sido aceptada esa información. Y así mandan los datos el esclavo hacia el maestro, el maestro reconoce que está recibiendo información y el maestro es el que siempre hace el paro de la transmisión de información serie de nuestros dispositivos.
Aquí vemos el formato combinado, o sea, ¿cuál es el combinado? Que el maestro a veces manda información al esclavo y a veces el esclavo manda información al maestro, ¿sí? Entonces aquí vemos el comienzo, direccionamiento del esclavo, la escritura que va a decir que ahora va a recibir datos del esclavo, lo reconoce el esclavo y empieza a mandar los datos al esclavo, ¿ok? Y luego hace el paro. Y luego vuelve a mandar el direccionamiento, ahora otro esclavo va a mandar la información, ¿verdad? Lo reconoce el esclavo, manda los datos del otro esclavo, ¿verdad? Lo reconoce y para la información. Así sería el formato de nuestro datos combinados o formato combinado. Y así podríamos conectar el maestro, que es el microcontrolador, con varios esclavos, ¿verdad? Varios esclavos conectados ahí, ¿verdad? Para que el maestro entable comunicación ya sea con este o con este, a través de dos líneas, ¿verdad? De transmisión, el SDDA y el SSL, ¿okay? Bueno, dentro de las librerías enviadas sobre el I2C van a tener estas. Envía el bit de comienzo, ¿okay? Envía el bit de stop. Estas son ya subrutinas que están ahí, que si ustedes los conectan así con estas terminales, pueden utilizarlo. Entonces, para cada vez que quieran entablar una comunicación con el esclavo, pues tienen que enviar el star, ¿verdad? Después envía byte. Esta es la información que se envía hacia los elementos conectados o esclavos conectados a nuestra conexión ahí, ¿sí? Entonces, en el controlador maestro transmite un byte por el bus de I2C que escribe al esclavo. El bit transmite debe estar recargado previamente con el W, o sea, W va a tener el dato que vas a enviar al esclavo que te quieres comunicar con él. Y luego la otra subrutina es I2C LeByte. Ahí el microcontrolador va a leer los datos de un esclavo determinado y se van a guardar en W. Entonces, esas son las librerías que vamos a utilizar para poder hacer la transmisión de información por I2C entre un maestro de un microcontrolador y los esclavos conectados a ese circuito. Aquí vemos dispositivos I2C. O sea, estos dispositivos son especiales porque tienen las líneas de direccionamiento del esclavo y tienen las líneas de datos y el del reloj, ¿verdad? El SSL. Entonces, vamos a tener disponibles, miren, memorias EPROM de 32 kilobytes, un termómetro digital en bus I2C, un reloj y calendario en tiempo real, un display de tipo LED de 4 dígitos, interfaces de puertos de 8 líneas y bus I2C, convertidores analógicos digitales, ¿okay? Drives de LCD, o sea, pueden conectar un LCD como esclavo, un termómetro digital termostato. O sea, todos estos dispositivos que están conectados en I2C van a poder ser utilizados como esclavos para poder comunicarse con el microcontrolador, que es un maestro. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Ya pasé lista. No sé si tengan algún comentario o duda. Yo tengo una duda de lo de la lista. Es que ahorita se me fue la luz y apenas volví a entrar. Abraham, déjame ver si estás, Abraham. Se me salió como hace 10 minutos, más o menos. No está.
Mm. No, deja poner, es que es una lista de Excel, deja ponértela aquí. Sí, por favor, Inge. ¿Abraham qué? Núñez Mesa. Núñez Mesa. Gracias, Inge. Vale, ya está. Bueno. Bueno, ya con esto. Nada más una duda. En los pulsadores, Ajá. cuando estamos viendo de las interrupciones, ¿hay posibilidad de que se presionen los dos al mismo tiempo? Y si sí, ¿cuál toma prioridad? Toma prioridad el que está primero en el código, ¿no? No, sí, nunca vas a poder presionar al mismo tiempo. O sea, aunque tú lo hagas al mismo tiempo, siempre va primer ser uno u otro, ¿verdad? O sea, en realidad nunca vas a tener la posibilidad que presiones al mismo tiempo. Entonces, y va a agarrar la interrupción del primero que presiones, ¿verdad? Ah, sí, no, pues sí, no se pueden presionar exactamente al mismo tiempo. No, nunca, siempre va a entrar una millonésima de segundo antes uno que otro, pero aunque lo hagas al mismo tiempo, incluso si le pones en los interruptores una barrita, una barra pegada a los dos botones, al picarle, aunque sea al mismo tiempo, va a entrar siempre uno primero que otro, ¿sí? Por pequeño tiempo que sea, pero va a ser primero siempre uno. Ok, sí, gracias. Sí, ándale. A ver, no sé si tengan más preguntas. De hecho, Maidrón, ¿sí? No, nada, Inge, le iba a decir que de mi parte no era. Miren, ya tenemos la posibilidad de poner otro examen, pero ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer en línea, sino que se los voy a dejar ya encargado. Va a consistir en hacer una práctica, ya sea con un motor de pasos, un motor de corriente directa o un servomotor. Entonces voy a seleccionarlos al azar, así como viene en la lista, voy a mandarles qué les toca, y ese va a ser el examen de la unidad 2 que nosotros llevaríamos, ¿ok? Y aparte lo voy a tomar como práctica. Entonces voy a hacer los exámenes de diferente tipo, para que puedan ustedes hacerlo. Ya no va a ser en forma presencial, ya se los voy a dejar encargado para, por ejemplo, si lo encargo aquí para una semana y media más o menos, ya para que lo envíen, ¿ok? Entonces, ya no tengo tiempo, porque creo que faltan nada más como 2 o 3 sesiones, cuando mucho, para terminar el curso. Entonces ya se los voy a dejar como práctica ese examen, y va a tener doble funcionalidad, como examen y como práctica, ¿ok? Entonces les voy a enviar la lista, a quién le toca, qué tipo de práctica le toca, si es motor de pasos, servomotor, o motor de corriente directa, ¿sí? Entonces, eso se lo voy a mandar ya posteriormente para que ustedes ya lo vayan haciendo. De hecho, ya no va a haber examen, ya no vamos a alcanzar a hacer examen, entonces nada más con alguna otra práctica, y ya terminaríamos, porque ya no tenemos el tiempo para hacer más exámenes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vayan haciendo sus prácticas, ¿ok? Porque todas esas prácticas que ustedes hacen se utilizan en las prácticas del motor. Por ejemplo, normalmente se pide que el motor se conecte en LCD. Entonces, el programa que ustedes hagan en LCD, ese les va a servir para unirlos al programa del motor, ¿ok? Entonces, para que vayan haciendo sus prácticas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda. No, Inge, bueno, al menos yo no. ¿No? No, Inge. Bueno, entonces nos vemos pues el próximo miércoles, ¿ok? De acuerdo, Inge, hasta el miércoles. El miércoles. Cuídese, Inge. Gracias. Gracias. Hasta luego.